gustaría comenzar con una oración, ¿sí? Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para pedir la dirección y la guía del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, un pequeño grupo de tus hijos que deseamos cumplir tu voluntad en este momento difícil, te rogamos, en el nombre del Señor Jesús, que te hagas presente en nuestras mentes y que puedas impresionar nuestros corazones para ser impelidos, impulsados, Señor, o preparados para los tiempos difíciles nos toca vivir y nos va a tocar solamente en tu cuidado. Podemos salir al frente. Te rogamos que nos cuides, nos protejas, nos bendigas y nos enseñes. Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, otra vez bienvenidos a los hermanos y a los que vendrán también, porque así ya comenzamos. Les comento que estoy grabando la charla, la reunión, porque después la edito y la subo a internet para los hermanos que no han tenido la oportunidad de escucharla, para que puedan escucharla por YouTube, ¿sí? Entonces, la charla de hoy, el tema de hoy es la ley dominical, la famosa ley dominical. Esa ley dominical que a más de un adventista le quita el sueño. Esta es la segunda parte. La primera parte la vimos la semana pasada. Tocamos temas más contextuales de la ley dominical, como por ejemplo el tema del conflicto cósmico. ¿Por qué los adventistas son únicos en entender dentro de toda la cristiandad? Y eso se tiene que dar por la sencilla razón de que nosotros entendemos la escatología del fin de una manera que no la entiende otra iglesia, ya sea cristiana, ya sea católica, ya sea ortodoxa, sea copta, sea cualquier iglesia cristiana, no la entiende como nosotros la entendemos, porque no entienden el Apocalipsis, la revelación de Dios para el final del tiempo, como nosotros los adventistas hemos llegado a entenderlo. Por eso se desemboca, entre otros aspectos muy puntuales, en la ley dominical, como un elemento muy importante al final del tiempo. Tiene su fundamento bíblico, tiene su fundamento histórico y también tiene un fundamento hasta denominacional. Ha pasado algo en la iglesia adventista que nos recuerda muy bien el tema de la ley dominical, y especialmente en los Estados Unidos, allá en el año 1888, la primera semana del mes de diciembre, cuando hubo el único intento en la historia de Estados Unidos de imponer una ley de observancia no religiosa, le llamaban ellos, del domingo, para el bienestar de la sociedad por un problema puntual. Había pocos recursos de petróleos puntualmente, entonces se trataba de economizar a la economía de Estados Unidos en el consumo, entonces se eligió un día para que la gente descansara. Había un trasfondo económico, social, pero detrás de ello se quería elegir un día de observancia religiosa. Y a Dios gracias, ese proyecto del senador Blair no avanzó. Paralelamente, en ese mismo país y en esa misma semana o en ese mismo mes, sucedió algo muy interesante en los Estados Unidos. Hubo un congreso de los adventistas, exactamente un mes antes, en Minneapolis, en Minnesota. Y allí sucedió algo también muy especial. No hubo un congreso hasta el día de hoy más relevante como lo que ha pasado en ese congreso en la historia de la Iglesia Adventista hasta el día de hoy. Ese congreso se le llama el Congreso de la Justificación por la Fe. Entonces estaba relacionado todo y la Iglesia, bueno, me corrijo, no digo la Iglesia, ciertos dirigentes de la Iglesia no estaban a la altura de los acontecimientos y no se pudo avanzar en los planes del Señor para que se instaurara una ley dominical nacional. Hay que hacer una salvedad con eso, porque la ley dominical en los Estados Unidos, prácticamente en todos los estados, está puesta como ley. Existe una legislación que manda a los ciudadanos a no trabajar los días domingos. Hay una doble lectura sobre eso, pero todos tienen una legislación estatal. Pero nunca hubo una ley dominical en los Estados Unidos de alcance nacional.
o una ley federal. Creemos nosotros que va a llegar el tiempo en que se va a legislar en los Estados Unidos, nunca como una ley religiosa, porque la Constitución lo prohíbe tajantemente, pero sí habrá un impulso, un movimiento dominical que va a llevar a la sociedad conservar, separar un día de descanso, por los diferentes motivos. Lo conocemos hoy por hoy, que se está encaminando hacia lo que se denomina un lema, ¿no? Salvemos el planeta. Entonces tenemos que reducir las actividades de emanación de dióxido de carbono y todo el tema que involucra eso. ¿Para qué? Para que el planeta pueda tener tiempo para autorregenerarse. Y eso va a traer una ralentización de los efectos del invernadero que está afectando tanto el clima en todo el mundo. Es decir, es una consecuencia, es una rueda que está comenzando a dar y que está trayendo demasiados problemas, el tema del calentamiento global. Entonces los gobiernos están buscando muchas alternativas, ¿no? La emisión cero para el año 2050 de gases, por ejemplo, de combustibles fósiles, ¿no? O sea, ya ninguna máquina tiene que funcionar con lo que hoy conocemos como gasolina o petróleo, nada, etcétera, etcétera. Pero nosotros los adventistas, ¿por qué somos los únicos? ¿Por qué no hay otra iglesia que dice, sí, también va a haber una ley dominical que no sea adventista? Ese es un dato muy relevante. Todos los cristianos, de una u otra manera, creen que en la Biblia va a llegar el fin. De una u otra manera, va a llegar el fin. Cristo lo anunció. Esto no va a continuar por la eternidad ni por siempre, el estado de cosas que conocemos como nuestra realidad. Un mundo de pecado y que cada día se aparta más y más de Dios. Tiene que haber un fin. Pero nadie, ninguna otra iglesia le da la interpretación que le damos nosotros. ¿Por qué? Esto es un breve comentario, introducción, para poder entrar directamente al tema. Como cristianos, nosotros sabemos que Cristo ha prometido que Él iba a volver de nuevo. Él lo dejó a sus discípulos bien claro, que le dijo, si yo me voy, volveré otra vez. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuera yo los hubiera dicho. Tenemos el texto de Juan, y si me voy vendré otra vez, y vendré a buscarlos, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Esa es la gran esperanza de toda la cristiandad. Bueno, para ser más preciso, no toda la cristiandad. La Iglesia Católica públicamente ya ha renunciado a que Cristo viniera por segunda vez. Ellos ya lo han dicho en Vox Populi, que ellos no creen que Cristo ya venga. Simplemente ellos dicen que el mundo es el cielo cuando el Papa tome el control de nuevo. Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo como una ley dominical es a base de una interpretación histórica y gramática de la lectura del Apocalipsis, de la lectura de los libros proféticos de Daniel, y también podemos ver algunos pasajes del libro de Ezequiel. Entonces, de ahí que partimos que como adventistas tenemos una gran luz, es decir, un gran conocimiento, que a nosotros se nos manda a que ese conocimiento no lo guardemos para nosotros, sino que lo prediquemos. Cristo viene pronto, y Cristo viene después que van a suceder una serie de eventos escatológicos que la Biblia lo menciona claramente, especialmente en el capítulo 24 de Mateo, pero también tenemos en cuenta de que muchas cosas tienen que suceder antes de la famosa ley dominical y después de la ley dominical. Entonces, este pequeño breve estudio que vamos a tener ahora en su segunda parte, vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de la ley dominical y la relación que tiene con los puestos de avanzada. Es decir, ¿existe una relación? ¿Hay algo que conecte uno con el otro? Sí, existe. Y muchas cosas están conectadas. Entonces, voy a hacer para compartir pantallas, voy a exponer esta pantalla que voy a mostrar ahora, que se llama la ley dominical y los puestos de avanzada. La segunda parte. La primera parte la dimos la semana pasada. Hay un versículo que me gustó mucho y que dice así. Pablo le escribe a Timoteo. Pablo, el maestro, le escribe a su discípulo, a su hijo espiritual. Y le dice, Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo,
y fuera de tiempo. Es decir, no te des por vencido, insiste, redarguye, se investiga, reprende, aconseja, amonesta, exhorta con toda paciencia, habla con toda paciencia y doctrina, es decir, habla con autoridad. Esos son los consejos que le da Pablo a Timoteo, porque Timoteo también después quedó como líder o anciano de iglesia. Entonces él tenía las instrucciones directamente del apóstol Pablo para comportarse para su vida como guía espiritual. Ese consejo es prácticamente dado a cada uno de nosotros. Tenemos que estudiar, tenemos que reprender, tenemos que amonestar, tenemos que hablar con autoridad, pero con paciencia, con humildad, no creyéndonos mejor que nadie. Entonces, partiendo de la base de esa posición de completa sumisión y temor en el Señor, es que nosotros queremos abrir este tema. Entonces, hay varios ítems que vamos a mirar, que son 7 ítems. Lo voy a leer a todos y después lo vamos a ir desgranando. El primero es, ¿está cerca la ley dominical? Segundo, su necesaria función, el último zarandeo. La ley dominical va a cumplir una función muy específica, va a ser el último zarandeo de Dios al mundo, de la iglesia adventista y fuera de la iglesia adventista. También habrá manifestaciones sobrenaturales, junto con el momento propicio que se va a dar la ley dominical. Vamos a describir ciertos eventos anteriores a la ley dominical y ciertos eventos posteriores, después de la ley dominical. Existirán leyes restrictivas que afectan hoy y afectarán a los siervos de Dios. Y después la respuesta de Dios a la crisis que ya está aquí entre nosotros y a las crisis que vendrán. Dios tiene una respuesta para todo eso, para sus hijos. Nosotros no hemos sido dejados fuera, olvidados por el Señor. El Señor jamás, jamás va a abandonar a sus hijos. Y por más sombrío que el panorama se presente, Dios siempre va a estar al frente de su iglesia. Dios siempre estará al frente de su pueblo. Ese es un gran consuelo que nosotros debiéramos pensar, porque está llegando la noche, está oscureciendo, está por llegar una nueva edad media de superstición, de ignorancia, de autoritarismo y de persecución también. Exactamente lo que ocurrió en la Edad Media va a ocurrir ahora, pero no a nivel europeo, como existía antes, que eran los dominios del papado, sino a nivel global, donde estaban censurado todo lo que no estaba de acuerdo con el pensamiento apostólico romano, todo era censurado, incluso hasta más todavía. Estamos entrando a esa época, y sin embargo el Señor no va a abandonar. Está cerca la ley dominical. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a la carta a Tesalónica, la primera carta a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, él hace una aseveración que Cristo iba a venir pronto. Pero después parece que ellos, los que han recibido la carta, dijeron, bueno, vendrá en nuestros días, vendrá en esta generación. No habían pasado muchos años de que Cristo se fue. Era la misma generación en la que Cristo se fue. Y él se vio obligado a aclarar ciertas cosas. Y leo desde el versículo 7, que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí habla que él ya en su época dice, entre nosotros ya hay un poder que se va a levantar. Pero él habla de ese poder también que iba a perdurar hasta la venida de Cristo. Es decir, todo el período de la cristiandad, ese poder iba a estar presente, que iba a ser el anticristo. Y que la última generación, cuando Cristo viniera, Cristo en persona sería el único capaz de quitar en medio a ese poder que se iba a levantar en el mundo. No hay un poder humano. Nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de quitar ese poder por más que queramos, por más que nos preocupemos. Ese poder tiene que revelarse. Se le da a Satanás una oportunidad de mostrar él a su hombre
que es, en la Biblia se le llama el inicuo, o el que está fuera de la ley, el hombre sin ley, para que se manifieste el misterio de la iniquidad. Pero Cristo iba a terminar con ese trabajo de ese hombre de pecado, pero en su segunda venida. Es decir, nosotros tenemos que esperar que se levante un poder. Ese poder al final iba a regir al mundo con vara de hierro, es decir, Satanás mismo, en la persona de ese ser, de ese señor, de ese poder, iba él, Satanás, a regir al mundo. Es decir, la ley dominical está cerca, depende de qué es lo que entendamos por ley dominical. Siempre comento cuando me hago esta pregunta, cuando me bauticé, por la gracia del Señor, en el año 1980, junio de 1980, como adventista, en ese momento estaba el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, era presidente. Y a los 6 meses, 7 meses me fui a vivir a algún colegio adventista, me interné 2 años, y escuchaba allá en el colegio todos los días que la ley dominical ya está firmada. El presidente ya la tiene en su cajón derecho de su escritorio en el despacho Oval. La ley dominical ya está. Y desde antes estaba, siempre estaba, ya está firmada, ya está firmada. Han pasado varios presidentes, varios periodos presidenciales de Estados Unidos, han pasado varios periodos legislativos, es decir, 40 años han pasado. Y la ley dominical no sale, la ley dominical no viene. Todos dicen, sí, ya está firmada. Hay un contexto en que la sierva del Señor se le dio por revelación cómo sería la ley dominical. Hasta que no se cumplan ciertas condiciones sociales y políticas, no iba a haber ley dominical. Por eso en el mundo adventista hay algo que nos caracteriza, es esa, no a todos, pero es esa fascinación que tenemos por querer saber más sobre la ley dominical. La ley dominical ya está cerca, la ley dominical ya está aquí, la ley dominical, el Papa visita a Estados Unidos, uy, ya lleva la ley dominical, el Papa esto, el Papa aquello, uy, la ley dominical. Y la ley dominical no es una ley que la va a poner en vigencia el Papa. Entonces, ahí existe una falsa alarma, ¿no? Que trae a veces confusión a los hermanos. Y el alarma y la confusión, eso trae angustia y temor. Y a veces nosotros tomamos decisiones porque ya obviamente viene la ley dominical. Y nosotros no estamos llamados a mirar las profecías por los acontecimientos, sino por lo que está escrito. Y cuando lo que está escrito concuerda a los acontecimientos, entonces miremos al cielo, como dijo Jesús, miren ustedes, cuando el árbol ya da sus brotes, es porque va a haber un cambio de estación, está llegando un cambio. Entonces, si ustedes miran los árboles que ya están floreciendo y van a dar su fruto, y ya dicen, ya viene otra temporada, entonces cuando vean ciertos eventos, miren al cielo porque la redención de ustedes también está cerca. Entonces, mirar a los acontecimientos sin el respaldo de la palabra de Dios y el método que nosotros los adventistas siempre hemos aprendido de los protestantes, de Jesús mismo y de los judíos de la antigüedad, que es el método histórico gramático, no podemos perdernos. Cuando dejamos de estudiarla de la forma correcta, entonces comienzan las fábulas, los miedos, comienzan el sensacionalismo. Lamentablemente dentro del mundo adventista, más de la mitad de ciertos predicadores les gusta mucho el sensacionalismo. Y Dios no maneja a su pueblo por emociones, ¿sí? Por noticias. Dios siempre maneja a su pueblo por un así dice Jehová. Entonces, nosotros podemos pensar que la ley dominical está cerca. La sierva del Señor dice así. Leo una cita que ella escribió. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ella escribe, en la actualidad la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Pero ese tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. Cuando la manera de proceder de la gente no entra en conflicto con la ley de Dios, podéis conformaros a ella si los obreros dejan de hacerlo. No solo estorbarán su propia obra, sino que pondrán obstáculos en el sendero de aquellos por quienes trabajan y les impedirán aceptar la verdad. El domingo, dice ella, es la mejor oportunidad para los que tienen espíritu misionero de celebrar escuelas dominicales
y presentarse a la gente en la forma más sencilla posible para hablarles del amor de Jesús por los pecadores y enseñarles las Escrituras. La hermana Juan nos dice que no debiéramos preocuparnos tanto por el tema de la ley dominical, sino preocuparnos por estar preparados para cuando llegue esa ley. Esa es una gran diferencia entre una cosa y la otra. Dice así: la luz que tengo es que los siervos de Dios debieran trabajar quedamente, es decir, tranquilamente, para predicar las grandes y preciosas verdades de la Biblia, Cristo y Cristo crucificado, su amor e infinito sacrificio, mostrando que Cristo murió porque la ley de Dios es inmutable, invariable, eterna. El sábado debe ser enseñado decididamente, pero tened cuidado cómo tratáis con el ídolo llamado domingo. Una palabra es suficiente para los sabios. Abstenerse de trabajar en domingo no equivale a recibir la marca de la bestia, y donde esto promueva el interés de la obra, debiera hacerse. Es decir, ella dice, cuando venga la ley dominical, cuando venga, no es cuestión de decir, no, si me prohíben trabajar en domingo, yo voy a trabajar en domingo para hacerle la contra a la gente, a los dominicales. Y ella dice, no hace falta. Podemos también nosotros descansar, pero no ociosamente. Y si nosotros pudiéramos hacer obra misionera, hacer escuelas dominicales o grupos pequeños en domingo, esa es la forma correcta que ella dice cuando venga esa famosa ley dominical. No debiéramos ponernos en evidencia por trabajar en domingo. Entonces, ¿está cerca la ley dominical? Miren, hermano, nadie lo sabe. Creo, personalmente, nadie sabe cuán cerca ni cuán lejos está, porque la ley dominical es el resultado de otro movimiento, que es el que si la iglesia no está preparada para una ley dominical, esa ley dominical no va a venir. La iglesia tiene que prepararse. La iglesia no estaba preparada cuando vinieron por primera vez, como lo comenté en un principio, en 1888, en diciembre, una ley federal en los Estados Unidos de una ley dominical. En ese momento ya existían leyes dominicales promulgadas a nivel estatal en ciertos estados de Estados Unidos, estaba prohibido trabajar. Habían adventistas que trabajaban, iban al campo, cosechaban, sacaban las patatas del campo, etcétera, y eran puestos presos. La gente los demandaba, iba a la policía y los encerraban. Hubo gente que pagó multas, hubo gente que pagó cárcel y otra gente que murió en la cárcel, adventistas, por no respetar una ley dominical estatal. Y entonces se quería hacer federales, pero como no se llegó, ahí llegó esa ley. ¿Por qué? Porque la iglesia, la hermana Fay recibe 3 años después una visión, que la iglesia no estaba a la altura de poder soportar lo que venía después de la ley dominical, que era una persecución tremenda. Y nosotros, en esa época, los adventistas, esos adventistas de esa generación no habían logrado la unidad que se necesitaba para afrontar espiritualmente ese evento. Entonces, si hay algo que la ley dominical va a traer, va a ser, o que va a manifestar, es que la iglesia esté unida, que tenga unidad en sí misma. Ahora, hay que empezar a, y sin explayarme, a clarificar qué es iglesia. A veces creemos que es la organización adventista del séptimo día. La Biblia no le llama iglesia del fin a la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día es depositaria de la verdad, como tal, como una organización. Fue levantada por Dios para que el mundo la conociera por sus verdades. Pero la iglesia al final del tiempo son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús. Esa es la iglesia, por la cual Satanás lucha contra ella. Tú puedes ser de cualquier denominación, pero si llegas a conocer las verdades de la iglesia adventista y la aceptas y crees y siendo obediente te sometes a la voluntad de Dios en todos los aspectos, entonces tú eres pueblo de Dios, tú eres la iglesia del Señor. Pero si tú estás dentro de la iglesia adventista y eres un fiel adventista, no te pierdes un sábado en la iglesia y sales a hacer obra misionera, eres fiel con los diezmos, tienes un cargo elevado y eres muy responsable, te dan las llaves de la iglesia, tú abres, cierras, en fin, todo. Pero tú no has conocido lo que es la santidad del Señor. Tú estás dentro de la iglesia, pero para el cielo, tú no eres pueblo de Dios. Tú tienes otra vida o doble vida.
Entonces es un tema delicado, no voy a entrar ahí, pero tengamos en cuenta que al final del tiempo la Biblia califica que la iglesia del Señor son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los que Satanás tiene ira, tiene odio y les hace guerra despiadada de todos los frentes, porque esos les quitan súbditos de su reino para llevarlos a la salvación. Entonces, otro aspecto que hemos comentado hace rato era que la ley dominical trae una función necesaria. Es el último zarandeo. Después de la ley dominical no hay más luz revelada para que el hombre pueda aceptar o rechazar. Toda la luz que el hombre necesita para lograr la salvación o el conocimiento o la luz de las doctrinas, podemos decirlo de esta manera, llega hasta la ley dominical. El hombre tiene que hacer la última prueba de la lealtad y obediencia o al sistema o a Dios. Después de la ley dominical no hay otra nueva doctrina que estudiar. No hay otras verdades. Es la última verdad. Y nosotros debemos tomar una decisión. O nos ponemos de parte del Señor, o nos ponemos de parte del sistema. Llamémosle el anticristo, el nuevo orden mundial, el nombre que ustedes quieran. Se opone a todo lo que significa la verdadera adoración que está descrita en la Biblia. Por eso, la función que hace la ley dominical dentro de la iglesia, y va a ser fuera de la iglesia también, porque con la ley dominical se van a exponer las verdades adventistas por unos pocos valientes. Esas verdades serán conocidas por otra gente que también hará su decisión. Y va a zarandear a los de adentro, porque saldrán por la presión y la persecución, y hará entrar a otros que ocuparán su lugar, por medio del convencimiento de la prédica de estos santos que han permanecido fieles. La hermana Juan lo dice de esta manera. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5. Y en el libro Maranata, el Señor viene en el capítulo Una lucha portentosa, dice, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? Vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando, orando y reclamando las fieles promesas de Dios. En tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían quitado, dice ella en otro capítulo del mismo libro, nuestros recursos de tal modo que no podíamos comprar ni vender y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante situación. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dice la sierva del Señor, dependíamos del mundo y debíamos admitir sus costumbres, prácticas y leyes o salir de él. Si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido en la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas, y afirmando ser el único poseedor de la verdad. Mira, hermano, si hay algo que va a poder zarandear a la iglesia es una presión de todos lados, política, económica, social, laboral, familiar. Y cuando a nosotros se nos pone contra las cuerdas, en el aspecto principalmente espiritual, es donde el Señor dice que debemos soportar una presión muy grande. Y no la vamos a poder soportar de manera voluntaria. Será el resultado de una vida de consagración previa. O tienes esa experiencia y puedes seguir adelante, o no tienes esa experiencia y no puedes seguir adelante.
no va a ser una elección a último momento. Hay un pastor que dijo una frase breve y muy significativa. La ley dominical, menciona él, no nos va a preparar, sino que nos va a separar. Entonces, si creemos que el anuncio de una ley dominical va a ser un momento clave para que comencemos a prepararnos, tanto la sierva del Señor como la experiencia propia de cada uno puede llegar a una sensatez y un sentido común que eso es imposible. No nos vamos a poder preparar en ese momento, sino que vamos a ser sencillamente separados. Los que hayan tenido una experiencia y los que no hayan tenido una experiencia. Esto lo miramos también en la Biblia, en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, versos del 1 al 11. Habían dos grupos y los dos esperaban de mujeres al esposo. Ellas iban a alumbrar, fíjense ustedes, ¿no? A alumbrar la venida del esposo. Que iban a anunciar, pero unas habían hecho una provisión extra del aceite, del Espíritu Santo, en sus vasijas de barro, en su cuerpo. Habían tenido una experiencia, no eran solamente anunciadoras intelectuales en su mente, que sabían de memoria los versículos y la escatología, no, habían tenido en su vida una experiencia con el Espíritu Santo. Y son las que pudieron entrar a las bodas. Y las otras que quisieron, cuando vino ese fuerte pregón al final, no pudieron. Es decir, no es un capricho el de que Dios diga, usted puede, usted no puede. Simplemente es una causa-efecto, del cual nosotros, adventistas, tenemos la responsabilidad de pensar muy seriamente en ese aspecto, porque estamos nosotros en ese grupo de las 10 vírgenes. El mundo no lo está, el mundo no espera, el mundo no espera al esposo, ni alumbrar la llegada del esposo, alumbrar con conocimiento, con prédicas, la segunda venida. Pero nosotros sí, y nosotros estamos en ese grupo. Y en ese grupo, al momento que comienza la aparición, solamente hay dos grupos, las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas. Un hermano le escribe a la hermana White muy puntualmente sobre una situación de la ley dominical en su momento, que es lo que él debía hacer. Ella le comenta y le responde en una carta de esta manera. Esto lo escribió ella en el año 1902, puntualmente en una situación de la ley dominical que tanto interés generó en el mundo adventista desde siempre. Ella dice así: estimado hermano, voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que debe hacerse en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Eso lo escribe ella. Dice así: hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a lo que parece confrontaros ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría y dedicar el domingo al trabajo misionero. Arrojar un desafío a las leyes dominicales no haría más que acrecentar el ardor de la persecución de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes, si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre. Dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos y verán que no les resulta no lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne a la observancia del domingo. Proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano y el enemigo caerá en la cuenta de que ha perjudicado a su propia causa. Seamos astutos como la serpiente, inocente como la paloma. No se recibe la marca de la bestia por manifestar la prudencia de conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de la más importante. Si hay algo que nosotros debiéramos pensar es que la ley dominical no debiera ser un motivo de preocupación para el pueblo de Dios. Es una señal muy importante, pero no es una prueba definitoria en nuestra vida personal ante Dios. Nuestra prueba es la consagración diaria, permanente y constante, observando nuestro único modelo, Cristo en el santuario, y arreglando las paces, mi vida con Él. Él está ministrando en el santuario celestial
pero Él también está administrando en mi santuario, que es mi cuerpo, santificándome, limpiando mi cuerpo. Cristo hace el día de expiación en el cielo, y yo debo hacerlo en mi cuerpo, en mi santuario, que es templo del Espíritu Santo, y limpiando mi vida. Eso debería ser nuestra preocupación constante. La hermana Joy menciona, porque hay muchos hermanos que le escribieron, y decían que no podían pensar que iban a estar preparados, tenían miedo, y ella le dice, el Señor en su misericordia llevará a muchos al descanso, porque la prueba es muy grande. Pero hay otros que no debieran preocuparse tanto que si van a estar o no preparados a la altura, porque si hoy, menciona ella, ustedes están preparándose para estar a la altura hoy de la vida que tienen que llevar como cristianos hoy, también lo estarán en el momento de la gran prueba. Es un camino de consagración diaria el que a nosotros nos debiera preocupar, más que el evento, más que el noticiero que los Estados Unidos promulgó una ley. Ella termina la carta esta diciendo, consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Cuando vean que empleamos los domingos en visitar a la gente y explicarles las escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales. Puede hacerse una buena obra para el Señor, escribe ella, en el día domingo, entregándose a diferentes actividades. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas. Se procurará que esas reuniones sean lo más interesantes. Fíjense en las cosas que nosotros pudiéramos hacer en ese momento que tanta preocupación le trae a muchos adventistas. Actividades realmente edificantes y evangelistas. Hablad con fuerza y seguridad del amor de Salvador y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso. Hablad de la temperancia y de la vida religiosa genuina. Aprenderéis así el arte de trabajar y alcanzaréis a muchas almas. Qué lindos consejos nos da la sierva del Señor. Consagren los maestros de nuestras escuelas, dice ella, el domingo al trabajo misionero. Me ha sido mostrado que por ese medio desbaratarán los planes del enemigo. Celebren los maestros en compañía de sus alumnos reuniones para aquellos que no conocen la verdad. Serán más útiles así que de cualquier otro modo. Dios nos ha dado instrucciones, dice la sierva del Señor, muy claras en cuanto a nuestro. Debemos proclamar la verdad respecto al sábado de Jehová y reparar la brecha que fue abierta en la ley. Debemos hacer cuanto podamos para ilustrar a los ignorantes. Y acá hay una cita que es muy interesante, yo no la conocía, pero me ha dejado pensando y la puse resaltado. Después de todo esto, ella dice, pero jamás debemos asociarnos a hombres del mundo para recibir ayuda financiera. Interesante. En ese momento, en ese contexto, van a aparecer hombres que nos van a querer, por así decirlo, sobornar con prebendas, con favores y con aportes económicos. Y ella ya lo dice, cuidado, no reciban ayuda económica de esa gente del mundo en ese contexto, cuando ya esté la ley dominicana. El enemigo va a tratar de mil formas de probar nuestra lealtad al Señor. Ese también va a ser un zarandeo para los hijos del Señor. Otro elemento que tenemos en cuenta con la ley dominical y que del poco se habla de esto, hermanos. La verdad que muy poco. He tratado de buscar material, me gusta investigar y buscar sermones, buscar textos. Se habla muy poco. Los efectos sobrenaturales que vendrán sobre el contexto temporal de la ley dominical, o sea, en esos meses, en ese tiempo, no ahora. Y ustedes me preguntarán, ¿pero está en la Biblia eso? Miren, hermanos, está en la Biblia, en primer lugar. Les puedo decir algo. Cuando en la Biblia se menciona que Dios, en su infinita misericordia, se acerca a su pueblo de una manera muy próxima, hay eventos que se han acercado muy próximo. Por ejemplo, Dios se acercó muy próximo al pueblo de Israel en el desierto, desde Egipto hasta la Canaán. Estuvo muy cerca. Cuando la santidad del Señor se acercó, empezaron a haber hechos sobrenaturales.
o milagros de parte del Señor. Tenemos la experiencia de Elías, cuando predicó sobre la gran apostasía, y hubo milagros también, hasta que Elías fue arrebatado también, cuando Eliseo lo vio y todo, al cielo. Cuando Cristo también predicó y él se fue al cielo y vino el Espíritu Santo se reveló a través de hechos sobrenaturales. Y nosotros sabemos que al final del tiempo, el Espíritu Santo va a regresar de nuevo con poder y fuerza, como nunca antes lo hemos visto, y va acompañado de efectos sobrenaturales, tanto del enemigo, porque el enemigo va a tratar de falsificar todo lo que pueda, como también de Dios mismo. Por eso los hijos de Dios tendrán el discernimiento que han tenido los apóstoles, los verdaderos hijos de Dios, de discernir, valga la redundancia, qué espíritu acompaña a cada persona que se le acerca. Eso está corroborado. Ustedes se acuerdan de la experiencia de Pedro y Sila cuando fueron encarcelados por haber sacado el demonio a una muchachita que decía que era adivinadora, etc. Hay muchas experiencias. Pero a nosotros se nos advierte que van a haber hechos portentosos. El enemigo va a tratar de falsificar todo lo que pueda falsificar para confundir y engañar a todos. Si fuera posible, aún a los escogidos. Tal va a ser el alcance de sus engaños. Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A medida que los hombres se apartan cada vez más de Dios, se le permite a Satanás, escribe la sierva del Señor, ejercer poder sobre los hijos de desobediencia. Lanza destrucción entre los hombres. Hay calamidades por tierra y mar. El fuego y la inundación destruyen la propiedad y la vida. Satanás decide acusar de esto a los que se niegan a inclinarse ante el ídolo que él ha erigido. Es el domingo. Sus agentes señalan a los adventistas como la causa de las dificultades. Ellos dicen: esta gente desafía abiertamente la ley. Dicen: profanan el domingo. Si se los obligara a obedecer la ley dominical, cesarían estos terribles juicios. Y después habla sobre vendrán calamidades pavorosas. Mis hermanos, nosotros hemos visto que esta última semana, o estos últimos 15 días, el mundo está dado vuelta, climatológicamente hablando. Se están viendo en estos últimos 15 días en los 5 continentes desastres sobrenaturales, porque la verdad no tienen explicación, tanto acá en Alemania, en Europa, en América, en Norteamérica, en Australia, en Asia, en África, pero simultáneos. Esa es una señal a nosotros que se nos está diciendo, los que conocemos los finales de los tiempos, que el Espíritu Santo ya se está retirando de la protección de este mundo, lentamente, y está quedando a merced de los ángeles del mal. Y ellos están sembrando el caos a donde pueden hacerlo. No es normal. Y lo más triste de todo, lo conversaba estos días con mi esposa, lo más triste de todo, en mi humilde opinión, es que esos eventos que nosotros sabemos que son bíblicos, porque están mencionados que iban a acontecer, el Papa sacó una técnica, una treta, un engaño para neutralizar esas verdades bíblicas. Y ahora todo tiene una explicación. Es el cambio climático. No se preocupen. Calentamiento. Es el calentamiento global. Por eso debemos cuidar el planeta. Fíjense ustedes la manera de neutralizar un poderoso mensaje que manda Dios a los hombres, todos los hombres. Miren al cielo, algo va a pasar. Y sale este hombre y dice: no es así. Es el cambio climático. Hay que cuidar al mundo. Es el calentamiento global. Fíjense qué treta del enemigo, ¿no? Y esto va a ir cada vez peor. Por eso ahora no podemos mencionar, para una mente normal, que los acontecimientos que está pasando en la naturaleza es un aviso de que el mundo está por experimentar crisis climáticas severas, porque todo ya está explicado, ya tiene su razón de ser. No hay que alarmarse. Si cumplimos las leyes que los gobiernos quieren implementar para disminuir el efecto invernadero, se soluciona todo. Entonces, eso forma parte también de poder silenciar el mensaje de advertencia que nosotros los adventistas tenemos para este mundo. El Señor tenga misericordia de su pueblo. Las manifestaciones sobrenaturales de las que hablábamos, dicen así, en la sierva del Señor lo menciona en Maranata.
Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos despierten. Los juicios serán proporcionales a la maldad de la gente y a la luz de la verdad que han tenido. Si han tenido la luz, el castigo será de acuerdo con esa luz. Otros hechos sobrenaturales que debemos tener en cuenta es el espiritismo en todas sus formas. Ya este último tiempo, como otros pastores que escuché sus sermones, son muy interesantes, ya el demonio antes se escondía, se ponía una máscara y se hacía pasar. Hoy ya prácticamente se está descarando, se está sacando la máscara y se está mostrando como es. En las manifestaciones espiritistas que vemos en películas, que vemos en políticas, que vemos en leyes, son realmente antinaturales. Son leyes que están dando vuelta la propia subsistencia de la humanidad. Y esto cada vez viene a peor. El enemigo está tomando el control de este mundo. Y muy pocos son los que están teniendo el deseo de hacer valer la ley de Dios o el carácter de Dios por sobre lo que estamos viviendo. Por eso que este tema de la ley dominical es muy profundo, porque nos está avisando que después de nosotros no hay otra generación. No va a venir otra generación. Somos la última generación. Y a nosotros nos pilló en estos tiempos con los últimos días. Y es muy solemne lo que estamos viviendo, lo que se está armando, lo que se está magistralmente formando, que es un nuevo gobierno, una nueva institución, un nuevo poder político religioso, que nos va a sorprender a más de uno dormidos, si no estudiamos nuestra Biblia. Hay unos eventos anteriores a la ley dominical. Puse este versículo, lo voy a leer, primera de Juan. Hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros sois la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Se tiene que demostrar en este mundo un poder completamente opuesto al de Dios, que es el poder del anticristo. Pero el poder del anticristo, mis queridos hermanos, no es un solo señor, como a veces nosotros queremos en nuestra mente imaginarlo, ¿no? Llamémosle papa, el papa de turno. Hoy Francisco, antes otro papa y después no sabemos. Todo lo que no está de acuerdo con el gobierno de Dios es anticristo. El islamismo es anticristo. El cientificismo es anticristo. El humanismo es anticristo. La economía como la llevan los hombres, para los hombres, es anticristo. La filosofía de los hombres es anticristo. Todo lo que nos rodea es anticristo. Porque se opone al gobierno de Cristo en esta tierra. Satanás maneja todos estos pensamientos y él es el principal oponente de Cristo en esta tierra. Él es el primero y el principal anticristo. Pero visiblemente surgirá al final del tiempo un hombre inicuo, el hijo de perdición. Y ese Señor va a ser la representación carnal del pensamiento del enemigo de las almas. Pronto sabemos que va a surgir alrededor de este tiempo. No sabemos quién es, por así decirlo. No, hay muchas teorías, no voy a hablar de eso, pero sí nosotros debiéramos no tanto pensar en eso, sino qué estoy haciendo yo con mi alma y mi experiencia diaria para hacerme y para parecerme a Jesús. Esa es la única preocupación que debiéramos tener cada uno de nosotros. ¿Qué puedo hacer hoy para que pueda crecer espiritualmente? Y si no lo sé, Señor, ayúdame, dame una tarea, dame algo para hacer.
porque ser un cristiano intelectual no sirve. Tener convencimiento sin obediencia no sirve. Debiéramos nosotros buscar piadosamente al Señor para que Él nos haga útil en su viña, para que podamos aprender lo que significa servir al Señor. La siguiente dice así, los eventos anteriores a la ley dominical. Nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. Ese es un elemento que también está muy, muy puesto, relacionado con la ley dominical. Es decir, el tiempo de gracia, porque van de la mano. Uno está antes que el otro, ¿no? Pero hay unos eventos que van a suceder antes de la ley dominical, que es una persecución. Va a haber persecuciones antes de la ley dominical, va a haber presos y muertos, mártires antes de la ley dominical, va a haber crisis políticos, sociales, es decir, va a haber un descalabro universal de la naturaleza, en los corazones de los hombres, de proporciones que todavía nosotros no nos imaginamos. Eso va a traer un deseo de los hombres, especialmente en los Estados Unidos. La hermana Juan menciona la forma en que va a ser dictada la ley dominical. Por eso personalmente no me preocupo, nunca me ha preocupado la ley dominical, porque la ley dominical tiene un contexto que la hermana Juan lo vio en visiones y que hasta el día de hoy no se ha dado. Por eso a veces gente está muy ansiosa de sacar videos y publicar videos en YouTube, así será la ley dominical, así seremos perseguidos, así se nos perseguirá, así esto, así aquello, todo con respecto a la ley dominical. Y eso, no, la verdad no edifica, genera ansiedad, genera zozobra, genera temor, genera ignorancia. Hay un evento que hoy por hoy nosotros como cristianos no hemos experimentado, especialmente los cristianos de Estados Unidos, que es la decadencia moral. La hermana Juárez menciona que la ley dominical, para que sea publicada por los Estados Unidos, ella no menciona si va a ser un edicto presidencial o va a ser, ella menciona que se va a predicar en los Estados Unidos y que vendrá después la ley dominical. Pero hay un orden que lo quisiera resaltar, y que es el que la hermana Juárez lo vio, y es el único. Hoy sabemos que todos los países del mundo están llegando a una decadencia moral muy pronunciada. Pero todavía hay movimientos de este tipo, de este colectivo, que tiene otros valores morales que no son cristianos, que luchan por tener el control. Este tipo de personas se va a hacer con el control y van a controlar. Y voy a hablar especialmente de los Estados Unidos, porque es ahí donde se dará el contexto para la ley dominical que a nosotros nos interesa estudiar. Ella menciona que va a haber un tal descontrol social en el aspecto moral que hoy por hoy no existe. Hoy la gente está por una decadencia moral como en todas partes del mundo. Pero ella menciona que Estados Unidos llegará a tal decadencia moral que en la sociedad surgirá un movimiento de protesta a raíz de los avances de lo que hoy conocemos como los grupos LGBTIQ, etcétera, etcétera, con los proabortistas y con todo lo que conocemos de movimientos que moralmente y cristianamente son dudables, van a tomar el control y van a ejercer su política. Y eso va a despertar una reacción. Esto todavía no ha pasado, pero ese movimiento va a generar una reacción de cristianos que le van a pedir al gobierno que trate de enmendar la decadencia moral por la que atraviesa la sociedad norteamericana. Ellos, por presión popular, ninguna visita del Papa, ningún decreto presidencial, los legisladores, por presión del pueblo, a sus pastores, y los pastores, el protestantismo norteamericano, por presión de sus iglesias, de sus fieles, van a rogarle a los legisladores políticos que paren esa ola de corrupción moral que vive el país. Y la única manera que ellos se les va a poder dar, según su concepción de ese problema, un alto, es instaurar un día de obediencia o de descanso religioso para que todos vayan, obviamente, y tengan tiempo de encontrarse otra vez con Dios, para que Dios salve a la sociedad de la corrupción de la otra gente. Entonces, cuando exista esa presión popular de los cristianos
con sus pastores a los legisladores, entonces entrará en los proyectos políticos el estudio de una ley dominical. Ella me dice, primero se va a estudiar eso. O sea, todo eso hoy por hoy no existe. Hoy por hoy Estados Unidos sigue avanzando en su apostasía, pero no va a llegar hasta el final de la apostasía, hasta que se hunda mucho más en el fango del pecado. Por eso falta tiempo. ¿Cuánto? Yo no lo sé. Creo que nadie lo sabe. Pero ese es el contexto que la hermana White vio en visión, que generaría una ley dominical, que el pueblo rogaría a sus legisladores que haga algo, que reaccionen ante tanta corrupción moral de los otros grupos que hoy por hoy, están tratando de tomar el poder. Llámense comunista, llámense agenda gay, agenda pro aborto, agenda un montón de cosas. Ellos están tomando el poder, pero no lo han tomado del todo todavía. Y mucho menos no han ejercido el poder. Entonces, hasta que tomen el poder y hasta que ejerzan el poder en los Estados Unidos y que se vea que la sociedad lo que es ellos gobernando, entonces recién vamos a ver una reacción popular del mundo protestante norteamericano para pedir que se detenga eso. Entonces, cuando el pueblo pide y reclama que se hagan leyes para detener esa corrupción, entonces ahí se estudiará una ley dominical. La hermana Juan menciona que en ese momento ya nosotros debiéramos estar haciendo planes para abandonar las ciudades, porque se va a llevar a discusión. No va a salir de un día para el otro una ley dominical, va a haber discusiones parlamentarias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque el mundo ya, esta sociedad ya no da más, está quebrada, está caducada, ya no sabemos qué hacer para detener tanta ola de crimen, tanta ola de asesinato, tanta ola de robo, de saqueo, no sabemos qué hacer. Entonces se comenzará a estudiar una ley dominical. Son pasos muy sincronizados que la sierva del Señor comenta para la ley dominical. Cuando eso suceda, entonces ella dice, erguid vuestras cabezas y comiencen a pensar en salir de las ciudades como último llamado. Entonces, ¿es interesante poder estudiar hoy la ley dominical? Creo que sí, es interesante, pero hay cosas mucho más interesantes que nos compete a nosotros como adventistas, como cristianos que conocemos esta escatología, que no la comparten ni menos la predican ningún otro grupo, excepto los adventistas, con respecto a la promulgación de una ley dominical en los Estados Unidos. Los eventos anteriores son que nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. La imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. Ella dice que la ley dominical va a ser antes que termine el tiempo de gracia, pero el tiempo de gracia no se sabe cuándo va a terminar, ni la ley dominical cuándo va a ser promulgada, pero una va a estar antes que la otra. La ley dominical va a estar antes. Cuando comience la ley dominical va a haber todavía tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento. Pero para nosotros los adventistas, que eso es otro tema, sabemos que no va a ser tan así o tan fácil como para la gente que nunca ha entendido, nunca ha estudiado o nunca se le ha hablado de los acontecimientos. Dice, el tiempo de gracia, menciona la hermana White, termina cuando se completa el sellamiento. Es decir, el tiempo de gracia, termina después de la ley dominical, ya pasaron muchas cosas, martirio, persecución, en fin, todo lo que tenga que pasar, el zarandeo, la proclamación, el fuerte pregón, la proclamación del mensaje de los tres ángeles en su plenitud, entonces se completa el sellamiento. Sabemos que hay gente que tiene que ser sellada, gente que tiene que ser mártir, hay un número de mártires que tiene que ser completado, hoy por hoy no está completado, se va a completar, y ese tiempo de gracia terminará de manera repentina e inesperada, es decir, de un día para el otro. Hoy tenemos gracia, mañana ya no tenemos gracia, pero no lo vamos a saber tampoco. Dice la hermana White, no necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado ser uno con Cristo. Ahora, los eventos posteriores a la ley dominical es una
serie de elementos, no lo voy a leerlo porque es mucho texto, pero voy a leer los títulos nada más, de los eventos que sucederán después. Y fíjense que estos elementos que la hermana Juana menciona después de la ley dominical, se dan también exactamente antes de la ley dominical. Es decir, no hay cambios. Todo el mundo sigue lo mismo. Ella dice, hay actividad humana después del fin del tiempo de gracia. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Continúa la incredulidad y los placeres prohibidos. La gente no sabe, sigue teniendo su vida normal. Los que son licenciosos seguirán siendo licenciosos. Los que quieren vivir del placer seguirán viviendo del placer. Los dirigentes religiosos estarán llenos de optimismo. Ese es el espíritu de Satanás. No pasa nada. Todo está bien. No le crean a los fanáticos, no le crean a esa secta que está perseguida, esa secta que ya fue neutralizada, esa secta que está escondida en el campo. Esos son locos, son terroristas. Eso no le lleven a punto. Todo está bien, cuando todo no está bien. Dice también Satanás infiere que el tiempo de gracia ha terminado. Él supone, y déjeme leer por qué. En el tiempo de angustia, Satanás incita a los impíos quienes rodean al pueblo de Dios para decir, pero él no sabe que se ha escrito perdonado frente a sus nombres en los del cielo. Y también existe un hambre de la palabra. Aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Los hombres estarán totalmente absortos en los negocios. Esto está después de la ley dominical, después del cierre de la gracia, pero también antes. Todo sigue igual. No va a haber cambios en ciertas actitudes de las personas. Cada uno estará haciendo lo suyo, sembrando, cosechando, haciendo negocio, pagando su hipoteca, pagando su auto, en fin. Dice, cuando los hombres están tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y vender, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y también algo muy triste, no más oraciones por los impíos. El Espíritu Santo, cuando nos quiera Dios tenernos a todos nosotros, los presentes acá, en su gracia, en este grupo de salvos, nos dirá a nosotros, porque ya tendremos comunicación directa con el Espíritu Santo y con ángeles que nos digan, vengan para acá, vayan para allá, quédense ahora acá, dejen pasar esa turba, no levanten la voz, quédense quietos, ahora síganme, porque estaremos huyendo. Y dice así, los ministros de Dios habrán hecho su última tarea, ofrecido sus últimas oraciones, derramando sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. Su última solemne amonestación ha sido dada. Entonces, aquellos que han profesado la verdad y no la han practicado, cuán rápidamente darían casas y terrenos, dólares, que han sido acumulados miserablemente y conservados en forma mezquina para recibir algún consuelo, para que se les explique el camino de salvación o para oír de sus ministros una palabra de esperanza, o una oración, o una exhortación, una prédica, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Pero no, deberán padecer hambre y sed en vano. Su sed nunca será saciada, ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos y fijados para siempre. Es un tiempo temible, terrible, dice la sierva del Señor. Y después, otro de los eventos que los continúan los incrédulos con sus placeres prohibidos. Y finalmente ella dice, otro tiempo de gracia no convencería a los malvados. No hay más tiempo para nadie. Todo este contexto a nosotros nos debiera llenar de profundo y solemne silencio, porque nosotros estamos adentro. No hay un adventista que pueda librarse de la responsabilidad que tiene ante Dios para estos tiempos que se aproximan. No existe. Todos estamos delante de Dios siendo responsables. Habrá leyes restrictivas que afectan y afectarán a los siervos de Dios. Pero eso no podemos ni siquiera mencionar por lo que ya estamos viviendo. Hay leyes restrictivas ahora. Pero hoy tenemos, mis queridos hermanos, un cierto límite, un cierto problema con
el tema de las vacunas, el tema de los viajes, el tema de conservar el trabajo. Día por medio, si no todos los días, me entero de casos de gente, o conoce mi esposa, o yo conozco de gente que tiene que vacunarse, si no se queda sin trabajo. Esto se está volviendo ya, aunque puedan tener apoyo legal del gobierno, ninguna ley puede obligar a las personas a ser vacunadas, pero el jefe, el patrón, dice, está bien, no hay problema, si usted quiere, no se vacune, adopte lo que quiera, pero mañana ya no venga a trabajar. Esta es mi empresa y yo pongo acá las reglas. Entonces, contra eso, yo puedo quedarme sin vacunar, pero perdí mi trabajo. Y hoy me contaba mi esposa que esta mañana habló con una amiga de ella también de Colombia, que vive en España, en el sur de España, y tuvo que vacunarse porque si no perdía el trabajo. Entonces, a veces no pensamos que otras leyes surgirán y nos irán haciendo más difícil obedecer a Dios. Si hoy nosotros pensamos que una vacuna o una pseudo vacuna puede atentar contra nuestra salud, porque lo puede hacer y lo está haciendo, hay sobradas pruebas de que lo hace, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que pensar que el negarnos se va a convertir no en una decisión de aspecto laboral, sino de aspecto moral. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ceder ante una prueba como esa? No es fácil. Hay gente que conocemos, yo la conozco, que se ha vacunado, y hay gente que conozco que no se ha vacunado. Vienen otras pruebas, mis queridos amigos. El enemigo está preparando otras leyes. En la guerra, y a esto quiero llegar, nosotros no debiéramos preocuparnos tanto hoy, tanto en lo que respecta a la ley de la vacunación obligatoria o no, porque hay otros grupos, ya sea políticos, médicos por la verdad, periodistas por la verdad, abogados por la verdad, que yo les llamo son la primera y segunda columna del ejército, de los que no se quieren someter al nuevo sistema. La hermana Joy menciona que cuando comienzan a haber leyes restrictivas, el Señor tiene a los suyos dentro de los círculos tanto de poder como de influencia para frenar un poco esa oleada que nos está viniendo ahora de presión, de obligación, para que violemos otras leyes y no la ley moral de rendirnos ante un ídolo como es el domingo, y que esta gente detendrá con su proceder a toda esta oleada, valga la redundancia, de presión para que nos vacunemos. Este es el momento en que nosotros debiéramos estar preparándonos para que cuando esta gente caiga, la tercera y cuarta columna de la fila del Señor, seamos nosotros. Esta gente va a caer por otras leyes, porque estas son leyes no religiosas, son leyes éticas, son leyes que ellos no están de acuerdo, como nosotros. Pero cuando a ellos le pongan otras leyes, sí la van a aceptar. Y no vacunados, pero la van a aceptar también. Entonces, quedaremos cada vez más solos. No sé si ustedes sabrán, mis queridos amigos, esta mañana he posteado unos videos de unos hermanos que están mencionando, lo digo con fecha porque hoy es 2 de agosto, o 1 de agosto, perdón, del 2021, donde ya hay películas que se están llevando a la pantalla, o ya hubo un cómic, una película de dibujos animados, donde se trata de ridiculizar a los adventistas, o se trata de señalar a los adventistas. Esta película que es nueva, hoy la estuve mirando, la quiero mirar completa, porque me pareció muy interesante, no la he podido terminar porque comenzó ahora nuestra reunión, la voy a terminar hoy a la noche de mirar, porque es interesante cómo el enemigo está tratando de crear una conciencia colectiva en contra de los adventistas. Así como ha creado conciencia colectiva en contra de otros grupos religiosos, por ejemplo los testigos de Jehová, en muchos lugares tú lo mencionas y ya existe un rechazo natural, porque se ha creado contra ese grupo, con razón o sin razón, ese es otro tema, una opinión general adversa. Sin embargo, nosotros los adventistas éramos considerados unas personas, unos cristianos que aportábamos a la salud, muchas universidades, muchos sanatorios, hospitales, etcétera, etcétera.
fábrica de comida, literatura, pero parece que esa tendencia se está revirtiendo y creo que pronto, mis queridos hermanos y hermanas, saldremos del anonimato. Pero no saldremos del anonimato de una manera abrupta, simplemente saldremos del anonimato con un tono peyorativo, despectivo a la opinión pública. Y creo que principalmente servirá para que cuando nosotros hablemos no seamos creíbles. Si una persona es desprestigiada, todo lo que pueda hablar en su contra, obviamente no tiene la misma fuerza que una persona que tiene su honorabilidad intacta. De ahí surge la idea de que este plan que está comenzando a surgir ahora, de sacar a la gente que guarda el sábado como enemiga, a la gente que es vegetariana como enemiga, o a los adventistas del séptimo día, que guardan el sábado como enemigos sociales, servirá en un futuro próximo para que cualquier adventista que quiera hablar, todo lo que diga, no importa, no sirve, porque ya existe un antecedente negativo a su imagen. Y creo que esto ya está comenzando a suceder ahora. Con esta película que han posteado, se llama La Guerra del Mañana, y una película de ciencia ficción, pero mencionan ahí que ciertos grupos son los responsables, son los que guardan el sábado, y que el día que hay que atacarlos a ellos es en sábado, porque es el día que ellos no trabajan. En fin, no puedo opinar mucho porque no la he terminado de ver la película, la voy a mirar para analizarla, pero tengamos en cuenta, hermano, que a nosotros se nos está sacando del anonimato, y eso es una señal. Por eso, si tu hermano, tu hermana, eres adventista, amas la palabra del Señor, y aún así dice Jehová, yo te recomiendo que comiences a estudiar tu Biblia, que comiences a memorizar versículos, y a pedirle al Señor que te ayude a consagrarte. Porque si tú quieres mantenerte fiel a Dios, tú quieres ser un hombre o una mujer realmente que defiende la ley o el carácter de Dios ante los hombres, vas a necesitar ayuda espiritual. Porque esta lucha no es contra sangre y carne. Y esa ayuda espiritual la vamos a necesitar todos, porque en la opinión pública se están acabando los días de la invisibilidad adventista. Vamos a empezar a ser notorios, pero malos, y vamos a tener que luchar contra eso. Se están acercando días difíciles. En el contexto de una futura ley dominical, a nosotros se nos va a señalar ya como los problemáticos. Y eso nos debiera llevar a una seria reflexión. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué es lo que el Señor me puede ofrecer? ¿Quiero servir al Señor? Si quiero servir al Señor, ¿qué estoy haciendo para prepararme? Voy a tener luchas con entidades sobrenaturales. Dejemos de mirar a los hombres, a los políticos, a las leyes. Hay espíritus muy fuertes detrás de todo eso. Y nosotros sin Cristo no podemos hacer frente a ellos. No podemos, ni mucho menos ganarle, ni mucho menos. Solamente si vamos con la bandera del ensangrentado, de nuestro príncipe Emanuel, podemos plantar cara y decir en el nombre de Jehová, yo estoy aquí para defender y vindicar el nombre de mi Dios. Amén. Pero necesitamos profundamente estudiar, consagrarnos, arrepentirnos y poner nuestra vida en orden con Dios. Es una necesidad imperiosa la que los que quieran servir al Señor se preparen desde ahora. Por lo que viene, esto hermano, esto es candela, esto es muy fuerte. Las leyes restrictivas que afectan y afectarán a los siervos de Dios, dice la hermana White, debemos conocer las razones de nuestra fe. La importancia y la solemnidad de las escenas que se abren delante de nosotros lo demanda. Y por ninguna razón debe estimularse el espíritu de queja y desaliento. Cuidado, hermano, con aquellos hermanos y hermanas que están todo el día quejándose de esto y de aquello. Cuidado. No debemos albergar ese espíritu de queja, ya sea por lo que sea. Se viene el tiempo difícil y necesitamos un espíritu dócil, un espíritu amable, un espíritu como del cordero. Si tenemos que ser llevados al matadero, en silencio, dándole gracias a Dios por habernos dado ese privilegio de sufrir por su nombre. Tendremos que solicitar, dice la sierva del Señor, con todo fervor a los cuerpos legislativos el derecho de ejercer un juicio independiente para adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia. No debemos callarlo, dice ella.
Debemos exigirle a las leyes que tenemos derechos de conciencia como seres humanos a ejercer una libre elección religiosa. En esta manera, Dios ha dispuesto en su providencia que las demandas de su santa ley sean presentadas delante de los hombres que tienen la más alta autoridad. Pero aunque hagamos todo lo que podamos como hombres y mujeres que no ignoran las artimañas de Satanás, no debemos manifestar ningún sentimiento de rencor. Debemos ofrecer constantemente oraciones para solicitar la ayuda divina. Dios es el único que puede sostener los cuatro vientos hasta que los ángeles sellen a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Y qué tiene Dios como respuesta para nosotros? Para ti, hermano, para ti, hermana, que tú me escuchas en este momento. Va a venir una ley dominical. Va a venir un cierre de la gracia. Van a venir pruebas, van a venir persecución, van a venir limitaciones de leyes, de circulación, de conciencia. Van a venir leyes hasta que no podamos ni comprar ni vender. Van a venir leyes que nos van a echar el trabajo. Van a venir leyes, muchas cosas van a venir. La naturaleza se trastornará mucho más de lo que nos está pasando ahora. Pero ¿Dios tiene algo para su pueblo? ¿Dios nos va a dejar a nosotros aquí, así como estamos hoy? De seguro que no, mis queridos hermanos. La sierva del Señor menciona la angustia que nos espera. Se permitirá que los opresores triunfen por un tiempo. El Señor está mirando con piedad, con compasión y con tierno anhelo a sus hijos tentados y probados. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. A todos se le da la misma oportunidad que se le concedió al primer gran rebelde para demostrar el espíritu que los mueve a la acción. Es el propósito de Dios que cada uno sea probado. Hermano, tú tienes que ser probado. Mi esposa tiene que ser probada. Yo tengo que ser probado. Y cada uno de los que escucha esta grabación debe ser probado. Satanás nos exige a nosotros como suyos. Somos su presa porque somos pecadores. Por eso debemos ser probados. Y Dios permite que seamos probados. Es el propósito de Dios que cada uno sea probado para ver si será leal o desleal a las leyes que gobiernan el reino de Dios. En estos últimos, Dios les permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Amén. El enemigo va a reclamarnos como suyo. Pero sin embargo, Dios no nos va a dejar. En Isaías 46 hay una muy linda cita que quiero compartirla con ustedes, mis hermanas. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y la sierva del Señor nos aconseja, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Y con esta cita quiero cerrar que dice, hay que hablar la verdad. Ya sea que los hombres la escuchen o no, dice la sierva del Señor. Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa contaminación. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado.
El Señor declara: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Mis queridos hermanos, Dios ha provisto que nosotros debiéramos salir de las ciudades, pero no como un deseo de huir cuando venga la ley dominical. Esa va a ser la última oportunidad de salir de la ciudad. Después ya no va a haber oportunidad. Pero el Señor desea que su pueblo salga y se prepare, porque tiene que volver como soldado de Cristo a guerrear una pelea espiritual tremenda. Pero debemos prepararnos. Todo ejército en la tierra tiene su nivel de preparación y su aptitud para ser soldado. No cualquiera puede ser soldado en ningún ejército. Si tú eres un hombre y mides 1 metro, no puedes, no calificas para ser soldado. Si tú pesas 140 kilos y tienes 22 años, no calificas para ser soldado. Si tú tienes una enfermedad motriz y andas en silla de ruedas, tú no calificas para ser soldado, por más que quieras ser soldado. Si tú tienes ciertos problemas psicológicos y quieres ser soldado, tú no calificas para ser soldado. Así son las leyes de este mundo para ser un soldado, entre otras prohibiciones. Pero en la escuela de Cristo, todos podemos ser soldados. Amén. Si calificamos en nuestro espíritu para pelear la batalla de la fe. Si nosotros obedecemos a nuestro Señor, Él nos va a hacer aptos para pelear una guerra espiritual portentosa y de paso la última guerra espiritual. Los puestos de avanzada es el lugar de entrenamiento para que nosotros seamos guerreros, fuertes, habilidosos, diestros en las armas, que es la espada, el espíritu, la palabra, para hacer frente a un ejército de millones y millones que vienen a controlar este mundo. Tú estás llamado a un puesto de avanzada, mi querido hermano, mi querida hermana. Tú en la ciudad no vas a conseguir esa preparación militar, espiritualmente hablando. No la vas a conseguir. La hermana Huay es muy terminante. En la ciudad nosotros tendremos solamente tentaciones, corrupción, prohibiciones y muchos problemas. Pero si atendemos el llamado del Espíritu Santo a salir de las ciudades, a juntarnos, a que el Señor nos pula nuestro carácter y nos haga tener una experiencia única en nuestra espiritualidad y nuestro contacto con Dios, seremos fuertes en Cristo para la prueba que se avecina. Ese es mi llamado, mi oración, mi súplica y mi petición para que todo aquel que pueda escuchar este mensaje lo medite, busque salir, juntémonos, llamémonos, hagamos planes concretos, no nos quedemos con la teoría. El enemigo avanza a pasos agigantados en sus pretensiones y sabemos que el próximo año, por los que estamos viendo en la noticia, va a ser peor que este. Cada vez es más difícil desprenderse de nuestras posesiones. Cada vez que pasa el tiempo, cada vez es más difícil tomar decisiones. Solamente rogando al Señor que nos haga útiles en su mies como obreros, es que podemos tener posibilidades de cumplir las expectativas que Dios quiere que cumplamos para hacer salvación a los demás, para tener un espíritu misionero. Que el Señor pueda darnos todo lo que el Señor desea darnos para nuestra vida espiritual que nos toca vivir próximamente. Nuestras libertades se están esfumando y debemos reaccionar, debemos prepararnos. Muchas gracias, hermanos, por haberme escuchado y que el Señor me los bendiga a todos y a cada uno, especialmente para que tomemos decisiones solemnes y seamos un ejército que lucha a favor de la verdad y en contra del error. El Señor los bendiga. Amén. Amén. Esperamos que el Señor los bendiga, les dé una buena semana y otra vez preparémonos porque necesitamos estar unidos. Aquellos que tengan deseo de poder ser parte de esta ciudad pueden comunicarse con este servidor y esperamos nosotros también tener noticias pronto positivas de lo que estamos haciendo en España, en León, y así poder continuar con nuestro proyecto y que otros se sumen y que se puedan también acoplar a este proyecto con todo lo que se necesita.
porque en esta batalla cada uno va a poner un granito de arena. Aquel que haya tenido la capacidad de renunciar a todo por el Señor, yo no lo digo, Cristo mismo lo dijo, aquí recibirá 100 veces más, y la vida eterna también. Porque todo lo que tenemos hoy, ustedes se han puesto a pensar, mis hermanos, tú tienes casa, ¿sabes cuánto tiempo le queda a tu casa? Tú tienes auto, ¿sabes cuánto tiempo le queda a tu auto? Tú tienes dinero ahorrado, ¿sabes cuánto tiempo le queda? Ustedes escuchan lo que dice el presidente del foros de Davos. Para el 2030 nadie tendrá nada y todos serán felices. Ese es el destino de nuestras posesiones. Es ahora el tiempo de hacer inversión y que el Señor se encargue de nosotros, porque Él se va a encargar. Él a nosotros no nos va a dejar pasar un día con hambre y con frío si estamos a su cuidado. Amén. Mi esposa y yo somos testigos de eso. Por eso el Señor cuida a los suyos. Y unámonos, es mi deseo, mi oración, y con esto me despido porque si no se va a hacer muy tarde. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor nos guarde y que el Señor nos proteja y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Una feliz semana para todos. Feliz semana para todos. Gracias. Felices semana y por el mensaje y por el tiempo y la dedicación. Y Gerardo, si eres tan amable, porque quiero que estos mensajes los escuchen algunos hermanos de iglesia, que ya les estoy hablando de los puestos de avanzada. Entonces, creo que luego los colgáis en YouTube. Sí, hermana. Te voy a pasar el link donde está en nuestro canal de YouTube. Hay unas 6, 7 reuniones que ya están en internet. Y hay otras que estoy editando, las últimas. Muy bien. Hay que están subidas en internet. Entonces, muchas gracias, Gerardo. Voy a pasar el link de todas, hermanas, de todas, y también de la serie de 8 temas que tenemos sobre los puestos de avanzadas también. Ahora te lo voy a pasar por correo. Sí, está muy bien. Muchas gracias y bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Feliz semana para todos y firmes adelante. Fírmese adelante. Con el Señor todo es posible. Amén, amén, amén.